Bueno, familia, pues estamos aquí en un nuevo capítulo sobre consulta. Los que me seguís tanto por aquí como por Instagram, pues bueno, ya sabéis que hace un tiempo subí un sticker de estos de preguntas en mi Instagram, referido sobre todo al tema de nutrición en la oposición. Pasó un tiempo y he querido hacer esta vez sobre nutrición en carrera, en deportes de resistencia. Y aquí estamos. Creo que, vamos, haré alguno más seguro también de otro tipo de nutrición en el que os pueda ayudar, cosas, por ejemplo, de estilo cambio saludable, nutrición en general, sin nada específico, ya sea de oposición o de deporte de resistencia, ¿vale? Y nada más, quiero empezar, pues eso, sin enrollarme mucho, dándole caña ya a las preguntas. Próximamente haremos otros. Os dejo por aquí mis redes sociales, sobre todo Instagram, que es la que estoy más activo, y ahí podéis ver, pues bueno, que subo cosas de nutrición. Si no me seguís y demás, pues podéis verlo por ahí. Vamos con la primera pregunta, que la pondré aquí debajo, y la pregunta decía así: ¿cómo saber cuánto beber durante una maratón? ¿Beber siempre, solo con sed? Pues bueno, esto es verdad que es un tema muy interesante, ya que no le damos la importancia que merece la hidratación. Se sabe, voy a hacer un poquito de introducción así, un poquito sacando conocimientos, se sabe que si tenemos una pérdida de peso mayor del 2%, sabemos que nuestro rendimiento empieza a bajar. A partir ya de más del 2% empiezan a ocurrir otros problemas que pueden desembocar en peores consecuencias, ¿vale? Por eso, sin enrollarme mucho, creo que es súper importante beber agua tanto durante el entrenamiento, los entrenamientos para prepararte la maratón, como para la maratón. No por correr una distancia más larga es que sea más necesario que un entrenamiento más corto, ya que para la sudoración va a depender mucho desde el clima donde estemos. Va a depender también nuestra forma de sudar, ya que hay personas que sudan más, personas que sudan menos. Va a depender también la intensidad del entrenamiento. Bueno, la humedad va a depender de distintos factores. Por eso, interesante de esto sería conocer nuestra tasa de sudoración. Si queréis, bueno, si vais a mi Instagram, os encontraréis la fórmula que se usa para calcular tu tasa de sudoración. Sabiendo tu tasa de sudoración, sabremos cuánto tenemos que beber. Esta tasa de sudoración se calcula a lo largo de tu temporada de entrenamiento, en distintos climas, en distintos tipos de entrenamiento. Entonces se suele hacer una estimación, ya que no es un dato exacto. Pero a lo mejor sabes que tienes que beber, pues, 1 litro cada hora, medio litro, 750, 700, bueno, dependiendo de la persona, pues tendrás que beber más o menos. Entonces, importante en esto es ir bebiendo siempre, no beber solamente cuando tengas sed, ya que, por ejemplo, durante una maratón, imaginémonos que la maratón tiene avituallamientos cada 5 kilómetros, en el kilómetro 5 tienes agua, en el 10, en el 15, en el 20, a lo mejor cuando vayas por el 25, pues no tienes sed y vienes desde el 20 sin beber, y puede ser que llegues al 30 y a lo mejor por cualquier circunstancia, pues no has podido beber y ya te tienes que plantar en el 35 sin poder beber agua. Entonces recomiendo beber siempre agua, pequeños sorbitos. Cada persona en las carreras tiene una estrategia distinta. Yo, por ejemplo, soy de beber y normalmente suelen dar botellas. Lo que suelo hacer es abrirla, beber, jugarme un poco la boca, ir bebiendo poco a poco durante los primeros 500 metros y ya después la termino. Por eso pienso que sí es muy importante beber durante la carrera, pero igualmente digo que tanto la preparación como después de la maratón, súper importante. Y ojo, cuidado ahora también con las temperaturas que empiezan a subir, acercándose ya más el verano, también muy importante las sales. Siguiente pregunta que me hacéis era que cómo gestionaba la logística en las tiradas largas. Bueno, esto es verdad que no es nada de nutrición, pero bueno, quiero también contestarla. La logística, ya sea de geles, sales y agua, pues mira, cuando he podido he llevado a Laura, que me acompañaba en la bicicleta. Ella llevaba el agua, llevaba 2 bidones de agua. Yo ya sabía cuál es mi tasa de sudoración.
Yo ya sé cuánto tengo que beber más o menos y lo tengo organizado que cada 5 kilómetros bebo agua, ya que al final así es como están puestas los avituallamientos en las maratones que corro. Después temas de geles y temas de sales, pues me lo iba tomando también conforme las necesidades que yo tengo y lo que yo había entrenado. Cuando no podía venir Laura, pues lo que hacía era me llevaba un chaleco de hidratación con 2 soft flash puestos y lo que hacía era pues ir corriendo e ir bebiendo. Es verdad que entre esos 2 soft flash va 1 litro, es verdad que también durante los meses de verano hace más calor y entonces creo que hay veces que bebo más, entonces si tengo que parar en alguna fuente o lo que sea, aunque sea parar 30 segundos, no hay mayor problema en parar, rellenar los soft flash otra vez y lo llevaba ahí. Otra opción que hice una vez, pero requiere mucho trabajo, es sabiendo por el recorrido que vayas a tirar corriendo, lo que hacía era dejaba una botella de agua escondida. Pequeñita, ¿vale? Entonces, es verdad que salía con una pequeñita corriendo desde aquí hasta el siguiente punto y cuando en el kilómetro 5 bebía, en el kilómetro 10 a lo mejor bebía también de esa botella de agua y demás y después cogía y más o menos calculaba que para el kilómetro 15, a lo mejor cuando eran tiradas largas, calculaba y la tenía escondido y la recogía. Lo hice una vez, me encontré la botella de agua, gracias a Dios, pero sé de gente que hace esa técnica también y que veces que no se encuentra la botella de agua. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Sería ¿cuántas sales recomiendas para una maratón? Pues mira, dependiendo un poco, como decía antes, el sudor, las personas van a sudar más o menos dependiendo de diversos factores, también influye la genética, influyen muchos factores. Pero importante ir reponiendo estas sales. La cuestión, se suele dar una cantidad así, pero vamos, unos 0,5 o 0,7 gramos de sodio, importante, no sal, sino sodio, es lo que tenemos que mirar. De 0,5 a 0,7 más o menos, pero si nuestra prueba dura más de 2 horas, iría hasta 1 o 1,2. Importante de esto, pues sobre todo, lo que digo, mirar qué cantidad tiene de sodio estas sales, que también pueden tener otros minerales como potasio, cloro, ¿vale? Pueden tener otras cosas también. Importante eso y también que muchos geles ya también lo lleva incorporado. Entonces, bueno, pues hacer un cálculo más o menos de los geles y de las sales que te tienes que tomar cada hora, por ejemplo, para llegar a esos 0,5, 0,7, 1 gramo, si hiciera falta de sales, ¿vale? Dependiendo de la marca, como digo, pues bueno, hay geles que tienen más, geles que tienen menos, cada vez pues entiendo que los geles irán a tener más para así también, pues bueno, no tener tanta complicación de logística y demás. También es verdad que también puedes beber de isotónico, pero quizá a lo mejor si te lo estás preparando en una carrera, esto es más complicado debido a que tienes que llevar un bidón, alguien te tiene que llevar un bidón, o por ejemplo durante la carrera alguien te tiene que dejar los bidones puestos en algún lado para que tú puedas beber. Es otra opción también los isotónicos, pero yo lo veo mucho más engorroso, por ejemplo, para las carreras ya en sí. Bueno, pues vamos con otra pregunta que creo que también es muy interesante. Nos preguntan que si no toleras geles, ¿qué opciones recomendaríais? Pues mira, si no tolero geles, primero habría que probar si no toleras todos los tipos de geles. Si es un gel en el que solamente tiene una sola fuente de carbohidratos. Imagínate que solamente estés tomando un gel con glucosa y tenga mucha cantidad de esos azúcares. Entonces puede ser que esa tolerancia pues sea menor debido a eso. Entonces sería interesante también. Otra cosa es que tenga una intolerancia a la glucosa, a la fructosa. Entonces eso ya estamos hablando de otras cosas. En este primer caso de que que no fueras intolerante, habría que probar pequeñas cantidades. Esto también se entrena, como siempre digo, ver si pues eso, si coges un gel glucosa fructosa te sigue pasando lo mismo. Que también te sienta malamente. Existen otro tipo de azúcares como por ejemplo la ciclodextrina. Hay personas a las cuales les sientan malamente estos tipos de geles de glucosa o de fructosa o que tienen ambos. Y la ciclodextrina, por ejemplo, podría ser una buena opción. Que aún así tampoco sería probar a lo mejor algún gel isotónico, que también habría que ver la procedencia de este azúcar, por si lo que tiene es una intolerancia o si lo que tiene es, bueno, no sé, cualquier tipo, no sé por qué te pueden sentar malamente estos geles, pero bueno, existen otras opciones de llegar a los azúcares.
La bebida isotónica también podría ser una buena opción. El problema de esto un poco es la logística a la hora de la competición, de dónde llevarlo, alguien te lo tiene que dejar, etcétera. Pues bueno, es más complicado. Otra opción también sería meter alimentos que tengan gran cantidad de azúcares, como por ejemplo podrían ser los dátiles. Es verdad que a mí personalmente esta opción es la que menos me gusta. Yo por ejemplo no sería capaz de comer mientras corro, porque es verdad que a esas velocidades, pues a lo mejor si vas a una velocidad un poco más rápida, te puede resultar un poco más incómodo. Conozco gente que lo hace o que lo ha hecho y ahora mete geles y la verdad que sus sensaciones durante la carrera son mucho mejor. Otra pregunta buena que también, la verdad que todas las preguntas que han salido buenas. ¿Cómo elegir un buen gel? ¿Vale? Bueno, tengo un post también hecho en Instagram por si lo queréis ver directamente allí. Lo tengo puesto en mi Instagram y que bueno, voy a resumir un poquito lo que creo que debería tener un buen gel para mí. Importante sobre todo, primero, la cantidad de carbohidratos que va a tener este gel. Hay geles desde 20, 30, 40, 50, 60 gramos de carbohidratos. Entonces, bueno, dependiendo un poco cuál vaya a ser nuestra estrategia y hasta cuántos carbohidratos queremos llegar durante la carrera, pues así será más interesante. Si queremos llegar a 60 y tomamos un gel que tenga 60 gramos de carbohidratos, pues sabemos que nos vamos a tener que tomar uno. Tu maratón dura 3 horas, pues lo mismo vas a tener que tomar 2 o 3 geles simplemente. Entonces, pues bueno, podría ser una buena forma de llevarlos, logística, no tienes que llevar mucho peso y demás. Si son geles a lo mejor que tienen 20 o 30 gramos de carbohidratos, pues ya tendrías que ir sumando estos geles para llegar a la cantidad que tú quieres acabar en carrera, ¿vale? Importante estos carbohidratos. Segundo, la procedencia de estos carbohidratos. Interesante sobre todo pues que vinieran de la glucosa y de la fructosa, que vinieran de distintas fuentes. También existen otros, como decía antes, como puede ser la ciclodextrina. Pero si no tenemos ninguna intolerancia y los toleramos bien, glucosa-fructosa puede ser buena opción. E importante también de esto, el ratio. El ratio que se ha visto de mejor en estudios que se asimilan mejor y demás serían ratios 2,1 o 1,0,8, ¿vale? Siempre más de glucosa. Esto lo que se hace un poco es para que los receptores o por donde, hablando malamente y rápido, por donde absorbemos la glucosa y la fructosa se absorben por distintos sitios. Entonces, para llegar a tener esa cantidad de azúcares, mayor cantidad de azúcares, sin saturar estos receptores o sin saturar tanto esas vías, ¿vale? Mientras absorbemos los carbohidratos. Entonces, importante también este ratio. Después entraríamos en otras características como ya podrían ser desde las sales, importante de esto, el sodio que tengan estos geles, que también es interesante que tengan. Y después entraríamos ya en otros aspectos como pueden ser sabores, también sistema de apertura y si necesitas agua o no para ello. Sabores, os comento que yo, mientras que me estuve preparando la maratón del año pasado, tiraba nada más de 2 sabores de limón y de naranja. Cosa que cuando ya llevaba mucho tiempo ya decía, madre mía, otro gel más. Y es verdad que tenían 2 sabores más y yo decía, es que no me llaman mucho. Los pedí en un pedido que hice a esa marca y la verdad que lo agradecí mucho porque era una fiesta en la boca de no pensar que era limón y naranja. Entonces, que tengan gran variedad de sabores también serían buena opción. Importante también el sistema de apertura, ya que hay algunos geles que parecen que tienes que coger una tijera para abrirlo y no te vas a llevar una tijera mientras corres una maratón. Hay algunos que se parten, otros que se pueden morder, otros que se pueden abrir fácilmente. Entonces, importante también esto. Y por último también, pues si estos geles necesitas acompañarlo con agua o no. Ya cada vez hay más geles también en el mercado que no necesitan acompañarlos con agua, que ya llevan como agua incorporada, son estos famosos hidrogeles, que son buena opción, ya que por ejemplo en el otro caso que necesites acompañarlo con agua, pues tendrás que llevar o una botella o tendrás que esperar al habituallamiento para tomar este gel y lo mismo no te cuadra esa toma de gel con el habituallamiento. Por eso, en resumidas cuentas, importante a la hora de elegir un buen gel, la cantidad de carbohidratos, la procedencia de esos carbohidratos, el ratio de esos carbohidratos, la cantidad de sales o de sodio también súper importante, también sistema de apertura, sabores y si necesitas agua o no necesitas agua para tomarlo. Y vamos con la última pregunta porque es verdad que si no se va a alargar muchísimo el vídeo y creo que esta pregunta también es interesante ya que me la soléis hacer muchas veces. Y la pregunta es cómo hacer una buena carga para la maratón. Vale, pues mira, en resumidas cuentas, también tengo otro post en Instagram sobre este tema por si lo queréis ver.
Lo que pasa es que ya tiene mucho tiempo, fueron de los primeros que hice, ya que es una duda muy recurrente. Interesante de esto es que hay varios métodos, pero creo que el que mejor funciona, o por lo menos a los atletas que yo he llevado, los que mejor pueden funcionar, es la semana previa a la competición. Como van descendiendo tus entrenamientos, tanto la intensidad como la duración, como la distancia, etcétera, ir subiendo también tu cantidad de carbohidratos. Dependerá un poco de qué cantidad estés en ese momento de la competición, o sea, en ese momento, perdón, de la temporada. A lo mejor puedes estar en 5, 6, 7, en 8 gramos de carbohidratos. Bueno, pues sería interesante llegar hasta los días previos, hasta los 10, 12 gramos de carbohidratos, podríamos ir bien. Que a lo mejor estás sobre los 5 o 6 gramos de carbohidratos, pues a lo mejor el domingo subir, quedarte en esos 5 o 6, el lunes a lo mejor en 7, el martes igual también 7, miércoles 9, 10 y jueves, viernes, sábado, pues ir subiendo hasta los 10, 12. De todas formas, esto es interesante irlo entrenando durante la temporada, ya sea en tiradas largas o sea, por ejemplo, en una media maratón, también se entrena. Importante también en esta carga, sobre todo a la noche antes, reducir el consumo de grasas y de fibras y que las proteínas sean muy reseñables, ¿vale? Sobre todo importante, cantidad de carbohidratos, unas pocas proteínas y grasas que sean nulas y fibras vegetales y demás que no existan. Esto se quita, tanto las grasas como la fibra, los vegetales y demás, se quita para que al día siguiente, entre los nerviosismos, bueno, todo el estrés, etcétera, 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 no te encuentres con muchos residuos en la barriga, ya que las grasas, las fibras y demás van a tardar más tiempo en digerirse y puede ser también que por la mañana cuando te levantes pues te encuentres con más residuos entre los nervios y demás, tengas muchas más ganas de ir al baño. Entonces, importante reducir ese día de forma puntual tanto las grasas como las fibras y verduras y tal. Por un momento puntual, que quite las verduras, no va a pasar nada. Y bueno, eso, pues cantidad de carbohidratos, sobre todo priorizar los carbohidratos, y las proteínas, pues dejarlas de manera testimonial. Importante también beber agua durante el día previo y hasta la carrera también beber agua. En resumidas cuentas, esa carga de carbohidratos, lo que podríamos decir es que darle prioridad a los carbohidratos, llegando hasta los 10-12 gramos, unas proteínas que sean reseñables, que estén ahí de manera testimonial y reducir a casi cero el consumo de grasas, de fibras y de vegetales. También decir y añadir que de nada servirá que hagamos nuestra comida de forma normal y la noche antes te comas un plato de pasta más lleno de lo normal. Eso no es una carga de carbohidratos. Las cargas se vienen haciendo durante varios días y con grandes cantidades. Un plato no vas a llegar a los 10-12 gramos de carbohidratos por kilo de peso, no vas a llegar vamos, complicado. Y nada más, familia, hasta aquí la consulta sobre temas de nutrición, en este caso específico de la maratón. Espero que os haya servido. Como siempre os digo, me podéis seguir por Instagram, ahí subo muchas cosas sobre nutrición, carrera, etcétera. Por ahí podéis seguirme. Haremos otro próximamente de consultas también al tema de nutrición, pero más de forma general, ¿vale? Que creo que también es importante no centrarlo todo siempre en lo deportivo, ya que hay muchas consultas que también creo que se pueden resolver de ese tema de forma general. Y nada más, familia, nos vemos en el siguiente capítulo.